Hola mis apreciados, es una alegría dirigirme a ustedes y agradecido con Dios primeramente por la oportunidad que me da de estar en este lugar para dirigirme a ustedes con un hermoso tema más que Dios nos ha regalado, que ha puesto en mi mente y en mi corazón para compartirlo con ustedes. Unas hermosas enseñanzas que encontramos en la Biblia. Pero antes de abrir la palabra de Dios, los invito para que elevemos nuestras oraciones hacia Dios. Querido Dios y buen Padre, gracias te damos por este hermoso día que tú nos regalas, por el don de la vida, por tu cuidado, por tu amor, por tus ricas bendiciones. También, Señor, te queremos pedir primeramente por el perdón de nuestros pecados y faltas cometidas, y así hallemos gracia delante de ti. Y también colocar en tus manos todas las personas que han de escuchar este hermoso mensaje, que sea gran bendición para ellos. Tócales el corazón con tu espíritu, que tus santos ángeles acampen alrededor. También cuida a todos nuestros familiares, amigos y vecinos, a todos los enfermos que se encuentran en hospitales, clínicas y en sus hogares. Que seas tú poniendo su mano sanadora sobre cada uno de ellos, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis apreciados, hoy vamos a hablar de un hermoso tema y se trata acerca de las consecuencias de rebelarse uno contra Dios o las cosas santas de Dios. Y vamos a estudiar unas hermosas enseñanzas, unas historias que hay en la Biblia que nos cuentan de las personas que se rebelaron, ya sea contra Dios mismo, contra sus siervos o contra las cosas santas de Dios, y las profanaron y que pagaron con la vida. Así que en esta bella hora vamos a estudiar ese hermoso tema. Pero vamos a introducirnos en el tema y vámonos a 2 Tesalonicenses 2:4, que nos dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Mire, este hermoso texto nos enseña mucho. Dice que se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Todo lo que Dios ha apartado, todo lo que es de Dios y que es santo, Dios se ofende cuando el hombre lo toma y hace de ella como cosa común, las profana, deshonrando a Dios, profanando las cosas santas y aún contra él todo aquello que lleva el nombre de Dios o el sello de Dios. Ahí dice que es el hombre de pecado, no da nombre. Y hoy encontramos muchos hombres rebelándose contra Dios y contra sus principios. Por eso vamos a estudiar este hermoso tema con textos bíblicos, a ver unas historias, las más sobresalientes. Hay muchas en la Biblia, pero a través de la Biblia vamos a encontrar las enseñanzas de las consecuencias de esto. Así que nos vamos a dirigir a Romanos 7:12, a ver qué nos dice en Romanos 7:12. Romanos 7:12 nos trae una hermosa enseñanza. Aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dio unas grandes lecciones y que están escritas para nuestra enseñanza. Dios ha dejado este hermoso libro como guía para el hombre. Dice aquí en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo y justo. Vemos que contra estos principios que encontramos aquí en Romanos 7:12, nos dice que la ley es santa y el mandamiento santo y justo. Y esto es lo que más el hombre ha profanado, y contra estos principios es que el hombre más se ha levantado, y estos principios es el hombre los ha pisoteado, los ha cambiado, los ha profanado, los tira por el suelo, los tiene como nada. Y allá antes se lo dice que el hombre de pecado se ha levantado contra todo lo que se llama Dios o es culto de adoración, diciendo que la ley de Dios es cambiada, que ya fue abolida, que eso ya no existe, y la pisotean y la cambian y la profanan. Y la Biblia nos dice que la ley es santa, el mandamiento santo, justo y bueno. Y si eso es así, ¿por qué el hombre se levanta? Esto es levantarse contra Dios.
como si Dios se hubiera equivocado y diciendo que eso no es así. Pero las consecuencias se pagan de nuestros errores. Las consecuencias del hombre rebelde se pagan. Y nos vamos a dirigir ahí mismo en Romanos 13. Vamos a ver qué nos dice en Romanos 13, 2. Aquí nos trae otra hermosa enseñanza. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mire, aquí nos aclara. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad y a lo establecido por Dios, resiste. Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces la Biblia es muy clara. Dice que el mandamiento es santo, justo y bueno. Y dice, todo aquel que se opone a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha dicho, acarrean condenación para sí mismos. Y si el mandamiento es santo y justo, y no solamente contra esto, mire, en la Biblia vamos a encontrar y leemos todo aquel hombre que profanó las cosas santas de Dios, o que se levantó contra un siervo de Dios, contra su palabra o las cosas que sean de culto a oración, pagan las consecuencias. Y vamos a entrar, vámonos a Levíticos 10, allí encontramos una hermosa enseñanza de alguien que hizo lo que Dios no le pidió, hizo todo lo contrario. Y vamos a ver que se pagan las consecuencias. En Levíticos 10 del 1 al 2 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante del Señor. ¿Sí ve? Todo aquel que hace todo lo contrario, hace las cosas que Dios no ha establecido y que profana las cosas de Dios, Dios los castiga. Mire que estos dos hombres, Nadab y Abiú, pagaron inmediatamente con las consecuencias, con su vida. En el tiempo de Israel, que estaba en el lugar santo, en el lugar santísimo, Dios había establecido principios y tenían que coger fuego del altar y encender sus incensarios, no prender fuego de otro lado. Pero estos hombres hicieron que fue, dicen que pusieron fuego extraño, fuego común, no del fuego santo, sino del fuego común que el pueblo utilizaba. ¿Y qué sucedió con colocar ese fuego extraño? Dice que salió fuego de la presencia del Señor, de Dios, y los consumió inmediatamente, murieron. Mire, todo aquel que se mete con las cosas de Dios, que las profana, que las quebranta y que las coge como cosas comunes, no va a pagar ahora inmediatamente, pero llegará el día y saldrá fuego de la presencia de Dios y nos consumirá por su pecado. Y ese día llega y sabemos que este mundo, el Señor dice que va a ser consumido con fuego y azufre que van a ascender del cielo. ¿Sobre quién? Sobre los pecadores, sobre todos aquellos que quebrantaron los principios de Dios, que profanaron las cosas de Dios, que las hicieron como cosas comunes, las pisotearon y las cambiaron. Va a salir fuego de la presencia de Dios y los va a consumir. La ley es santa y el mandamiento santo y justo y bueno. Y si eso es santo, justo y bueno, Dios es santo, justo y bueno. Dios no castiga a nadie por castigarlo, lo castiga con uso de razón. Así que Dios hoy los está llamando, nos está haciendo un llamado a cada uno para que no profanemos más las cosas de Dios, para que no pisoteemos más las cosas de Dios, las cosas santas que Dios ha apartado. Y lo que más el hombre ha quebrantado y ha pisoteado y lo ha tirado por tierra son los mandamientos de Dios, es la ley de Dios, su palabra. Y la han cambiado, la han tergiversado y han hecho de ella. Y va a salir, llegará el día que se va a pagar por esto. Así que hoy es el día, hoy es el momento de apartarnos, de arrepentirnos y volvernos a Dios antes que sea demasiado tarde. Esa es la historia de dos hombres,
Pero vamos a ver, aquí seguimos encontrando otras historias más. Y vámonos al libro de Daniel. Allí vamos a encontrar más hermosas historias de muchos personajes que hicieron lo mismo. Pero es un llamado que Dios nos está haciendo. No es un mensaje de miedo, de susto, para que sigamos a Dios por miedo, no. A Dios hay que seguirlo por amor. Dios le gusta que le sirvamos con amor, Él se alegra, se regocija. Las cosas de Dios no son difíciles, lo más sencillito que hay, Dios no es complicado. Mire lo que nos dice en Daniel 5, el capítulo 1, del capítulo 1, Daniel 5, versículos 2 al 4, que nos dice: Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata, que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Y dice el versículo 4, y bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata y de bronce, de hierro y de madera y de piedra. ¿Qué hicieron? Vea, esto se pagó, claro que sí se pagó, porque estaban profanando las cosas santas de Dios. Es cierto que el pueblo de Israel había sido esclavizado, lo habían llevado a Babilonia el rey Nabucodonosor, pero su hijo cometió el gran error de coger estas cosas santas del templo de Dios y profanarlas. Bebieron en ellos vino, hicieron banquete y se burlaban de las cosas y de Dios. Pero mire que se pagó. Y mire lo que nos dice el versículo 23 de Daniel 5. Sino que contra el Señor del cielo te han ensoberbecido e hicieron traer delante de ti los vasos de su casa. Y tú, y tus grandes, y tus mujeres, tus concubinas, bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano estás tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces dice el versículo 24, entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y seguimos leyendo ahí, mire lo que apareció, lo que la mano invisible escribía: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. ¿Qué quiere decir? Pesado ha sido en balanza y hallado falto. Mire lo que le pasó a este rey. Y si uno busca y lee toda la historia de este hermoso personaje, dice que esa noche, mientras ellos bebían, se divertían y gozaban con las cosas de Dios, Dios los castigó, porque Babilonia fue invadida por otro reino, y esa noche murió el rey Belsasar y todos sus príncipes y sus mujeres. También pagaron inmediatamente por las consecuencias. Entonces, meterse uno con las cosas de Dios no es cosa liviana, es cosa grave y que se va a pagar con la vida. Allá se metieron todos, allá fuego extraño con las cosas de Dios, aquí con las cosas sagradas de Dios, las cosas santas de Dios. Estaban en otro país, no estaban en Jerusalén, no estaban en la casa de Dios, estaban en otro lugar, en otro templo, digámoslo así, pagano. Pero no por eso dejaron de ser cosas santas de Dios. Y eso se pagó la consecuencia. Entonces, mire que aquel hombre de pecado que nos dice allá en 2 de Tesalonicenses, que se levanta contra las cosas de Dios o todo lo que es culto de adoración,
y se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, algún día pagará. Y vámonos a Números. Ahí rápidamente en Números, a ver qué nos dice otra hermosa enseñanza. Números capítulo 16. Aquí encontramos otra hermosa enseñanza en este hermoso libro. Números 16, 1 al 2, que nos dice: Coré, hijo de Israd, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abirán, hijos de Eliad, Guión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés y con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Miramos aquí, pero vamos a ver contra quién se levantamos. Ahí mismo en el capítulo 16, versículo 32 nos dice, vamos a ver qué nos dice el versículo 32. Y ellos se rebelaron contra quién. Ustedes pueden leer toda la historia. ¿Qué pasó con estos personajes? ¿Contra quién se rebelaron? Y también pagaron con la vida. El versículo 32 al 33 nos dice: Y abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. ¿Contra quién se rebelaron estos hombres? Contra Moisés. Sabemos que Moisés era el representante de Dios, el siervo de Dios, pero ellos lo tuvieron en poca estima y se rebelaron contra Moisés y Aarón. Y mire lo que les pasó. No solamente contra las cosas santas de Dios, también todos aquellos que se han rebelado contra los embajadores de Dios, contra los representantes de Dios, contra los siervos de Dios, han pagado. Algunos no inmediatamente, pero llegará el momento, llegará su día, como los personajes que crucificaron a Jesús, que mataron a los apóstoles, que mataron a tanta gente en la Era Media, que los quemaron vivos, y muchas historias que encontramos de hombres que se han rebelado contra las cosas santas de Dios, contra los hombres de Dios, contra sus mandamientos, contra su ley, con todo aquello lo que es culto o adoración de Dios, o todo lo que se llama Dios, han pagado. Y hoy tú que estás vivo, que tienes esa oportunidad, quizás de cierta manera tú te estás rebelando contra Dios, contra sus principios, contra su palabra, contra los siervos, contra aquellas personas que llegan a su casa a darle un mensaje claro con un escrito está, y quizás se burla. Mire, hoy les digo, Dios los está llamando para que no le pase como estos hombres que se rebelaron, sino que tenga la oportunidad de estar de parte de Dios y dejar de profanar las cosas de Dios, dejar de burlarse de las cosas de Dios, porque un día saldrá fuego de la presencia de Dios y los consumirá. Un día se abrirá la tierra y se los tragará vivos como estos personajes. O quizás Dios utilizará a otros hombres y le quitarán la vida, porque Dios es un Dios justo, misericordioso, pero también es un Dios de justicia, que no se agrada de aquellos que le ofenden a Él, ni a las cosas santas, ni contra sus siervos. Así que esperamos que hoy se ponga de parte de Dios, que hoy dejemos de profanar las cosas de Dios, que hoy nos levantemos en contra de Dios, que hoy dejemos de levantarnos contra los embajadores de Dios, y que hoy dejemos de quebrantar los mandamientos de Dios, dejemos de quebrantar su ley, dejemos de pisotear su ley, dejemos de pisotear tus mandamientos y empecemos a respetarlos, a honrarlos como Dios manda, no a cambiarlos por otros, que el hombre se ha deleitado en cambiarlos, quitar los que Dios ha puesto y poner otros mandamientos de hombres. Y eso Dios le desagrada, y un día
por hacer estas cosas, saldrá fuego de la presencia de Dios y nos consumirá. A otros abrirá la tierra y se los tragará vivos. A otros Dios hará justicia de otra manera, no sé cómo, pero la hará. A muchos quizás Dios le ha hecho justicia y se han ido a la tumba, quizás porque Dios, de una manera u otra, los ha castigado y se los ha llevado a la tumba y están muertos. Y por seguro que si Dios fue el que hizo eso, no esperemos que ellos van a estar en el cielo, porque hay personas que se han rebelado contra Dios y han muerto en rebelión contra Dios y morirán en rebelión contra Dios, y Dios no perdona. Dios es justo y misericordioso con aquel que lo ama y lo sigue, pero con el que se rebela contra él, Dios también lo castigará y para siempre. Esa es la muerte segunda, que nunca más resucitará, o resucitará para condenación eterna. Así que todos aquellos que nos enseñan que de pronto en el cielo van a estar, o que se mueren y que están en el cielo y que se van derechito para el cielo, no, porque si murieron en rebelión contra Dios, difícilmente. Que Dios los bendiga, que Dios me los guarde, y meditemos en estas cosas, en estas hermosas enseñanzas que están escritas aquí para nuestro bien, para nuestra vida.